podcast Primer y un Café. Bienvenidos. Aquí estamos, ¿sí? Gracias nuevamente por la invitación, Emiliana, a tu hogar para grabar otro de nuestros episodios, ¿verdad que sí? Agradecidos aquí a la familia. A vosotros, al INE, porque viene de Madrid. Sí. Estamos muy contentos de tenerte otra vez. Y bueno, hoy queríamos conversar un poco sobre otros temas. En el último episodio que te tuvimos con nosotros, nos centramos un poco más en dos de tus especialidades, que eran trauma y duelo. Y bueno, por la temática un poco del episodio, y hoy queríamos conversar sobre otros temas, sentimientos, bienestar emocional, emociones, que tienen que ver un poco con otras de tus especialidades, que es conducta suicida, bienestar emocional, dependencia emocional. Y bueno, quisiera que nos comentaras un poco desde tu experiencia, ¿no?, como especialista, cómo se abordan estas emociones, estos sentimientos dentro de esta perspectiva. Exactos. Vale, pues empezamos con ideación y conducta suicida. Muy bien. Si quieres, y luego ampliamos a lo que es más básico, el tema de más emocional, como por ejemplo qué es una emoción, qué es un sentimiento, qué es un estado de ánimo, porque se crea mucha confusión a la hora, y ya sabemos todos que es de moda la inteligencia emocional, gestión, claro, que no sé qué, todos estos términos, y pues luego enseñamos un poco, si os parece, en estos términos para clarificar un poquito más. Hay diferencia entre ideación y conducta suicida, eso es muy importante saberlo. Una cosa es tener una ideación, es decir, pensamientos recurrentes de que quieres matarte. Otra cosa es tener un plan específico para matarte, y evidentemente la conducta suicida ya viene cuando tú, después de un plan, ya has llevado a cabo pues una conducta de querer matarte, como por ejemplo pues tirarte de un balcón, de un puente, consumir pastillas, o últimamente pues ya sabemos que hay muchas incidencias en lo que es el Renfe, y muchas de las incidencias son en realidad intentos de suicidio, que aquí aparece también la diferencia que hay entre el intento de suicidio y suicidio consumado, porque muchos de los intentos pues no llegan a tener una muerte. Intentan en repetidas veces, y al final terminan por suicidarse o no, depende. Y hay personas que lo intentan una vez, se dan cuenta de lo que es y no lo vuelven a intentar. Pero bueno, esto es como muy, muy amplio para conversarlo, depende. Entonces hay niveles también de ideación, porque hay gente que a lo mejor, yo creo que en un momento de mucha desesperación, cualquiera de nosotros podemos pensar que, oye, me gustaría morir, o me gustaría, a lo mejor no pensar y verbalizar morir, pero pensar, ojalá no estuviera, ojalá desapareciera, ojalá moriría, así yo no tendría que pasar por esta circunstancia que se presenta. Eso, bueno, pues a la mayoría de las personas les suelen pasar alguna vez en la vida. Eso no significa que seas una persona suicida, ni que tengas ideas recurrentes de querer matarte. Aquí ya aparece también la diferencia que hay entre querer morir, es decir, suicidarte, o en realidad lo que quieres es dejar de sufrir. La mayoría de las personas, cuando yo las pregunto, ¿en realidad tú qué quieres, morir o quieres dejar de sufrir? Y te das cuenta de que primero esta pregunta te descoloca, y al mismo tiempo te coloca en otro estado, es decir, espérate, que yo en realidad no quiero morir, quiero dejar de sufrir. Y entonces, como todo lo que yo he hecho hasta ahora no me ha servido para aliviar mi sufrimiento, entonces pues la única herramienta ahora mismo que tengo, la última salida que encuentro, pues es quitarme la vida, es matarme. Y de ahí se pasa de ideación a una conducta suicida, y esta es la diferencia. Y hay muchas personas que nunca hacen el intento, pero sí que tienen una ideación suicida. Bueno, pues muchos recurren a terapia, y todo se termina en una ideación y nunca no tienen un intento. Y hay personas que acuden a terapia, intentan y terminan por suicidarse. Las tasas de suicidio ahora mismo no las tengo controladas, pero son muy elevadas, y parece ser que cada día van aumentando. Es verdad que hay edades con niveles más altos de riesgo, pues la edad adolescente,
es una edad, pues como sabemos, más complicada y sí que ahora mismo está más en plenitud. Y después también la edad adulta, es decir, la vejez más que adulta, la vejez por lo que se sufre el nido vacío cuando Claro. y de repente hay una depresión severa en personas que se les independizan los hijos o les fallece la pareja, se quedan solos y eso les lleva a cometer un acto suicida. No tienes por qué tener un trastorno mental para querer matarte. Exactamente. Exactamente, porque hay muchas personas que piensan que los locos, o como se solía llamar entre comillas antes, se quieren suicidar. No tienes que tener de primero ningún trastorno mental, incluso solo puedes tener una enfermedad crónica muy dolorosa y querer morir y porque quieres dejar de sufrir físicamente y efectivamente psicológicamente tú tienes un sufrimiento y tienes mucho dolor físico, por ende tienes un problema también de salud mental y dices, bueno, pues voy a recurrir a matarme para terminar con este sufrimiento. Claro. Eso no significa que tengas que tener y cumplir los criterios de un trastorno, lo que dice el DMS. Claro, es lo que te iba a preguntar, para saber más o menos, ¿no? ¿Cuáles serían los principales motivos o vivencias afectivas que las personas puedan tener como principal objetivo o principal forma de visualizar ese suicidio para cometer ese llegar a un suicidio? Es decir, ¿cuáles serían esas causas principales en que la gente pudiera pensar, sobre todo los adolescentes, ¿sabes? Pues a los adolescentes por la desregulación emocional, por ejemplo. Tú te enfrentas ahora mismo a un problema y al mismo problema se enfrenta una persona de 17 años, pues hombre, no es lo mismo, no tiene las mismas herramientas que tú, no tiene la misma experiencia de vida que tú, y de primero está en una edad donde no tiene una identidad, una personalidad ya desarrollada, y a nivel emocional es cuando sufren esta poda neuronal que suele ocurrir en la edad de adolescencia, pues ellos tienen el cerebro y el mundo afectivo como muy descolocado. Entonces, pues ellos tienden a conductas de riesgo porque no se regulan como tú que eres persona adulta. Entonces, el lóbulo prefrontal, que es la parte del cerebro que termina de desarrollarse a los 26 años, es el de control de los impulsos. Nosotros a partir de los 26 años pues tenemos estas capacidades de regularnos. Ellos, pues como no está todavía desarrollado, pues no tienen esta capacidad de regularse. Y historia de vida sin más. Una persona que ha tenido una agresión sexual o una violación en su edad anterior, pues la mayoría quieren matarse. A mí me pasa muchísimo. En la mayoría de los casos que he tenido de mujeres y he tenido también algún chico que tenía ideación e intentos de suicidio, directamente les pregunto, ¿has sufrido acoso sexual, violaciones? Y la mayoría de ellos sí. La mayoría de ellos sí. Yo no lo he calculado, es decir, que no he hecho una investigación para ver de las personas que yo tengo cuántas, pero pon que un 80% de las personas han tenido una agresión sexual, exactamente, una violación en su años atrás. La mayoría pues es de edad infantil, pues un chico a los 8 años sufrió una violación, otras chicas pues 15, 16 años. Es decir, que son edades un poco, no todos en infancia, 15, 16 años ya pues estás ya más en adolescente, eres más adolescente, no eres ya ni siquiera primera adolescencia, estás ya tirando como hacia la segunda adolescencia. Y terminan así porque al final son como episodios traumáticos que dejan una herida muy grande, dejan, es decir, una huella en tu sistema nervioso que ante cualquier situación cotidiana de estrés ellos se ven superados, se ven desregulados completamente. Entonces su sistema nervioso siempre está en alerta ante acontecimientos que no son muy peligrosos. Por eso hay que trabajar y hay que tratar de integrar todas estas vivencias. Entonces es como muy difícil decir el porqué. Simplemente detrás de un intento de suicidio de
o de ideación suicida, hay un sufrimiento. Hay un Claro. sufrimiento elevado y que Claro. tú no puedes por ti mismo, incluso ni siquiera con ayuda, a Gestionar. gestionar. Nosotros hemos estado Exactamente. viendo un artículo sobre eso, que hay muchos casos también de intenso suicidio y tal, con el tema del bullying, sobre todo Sí, por supuesto. en la adolescencia y en las edades tempranas, sobre todo con el tema de esto del bullying entre compañeros de trabajo, sea por gustos sexuales, por aspectos físicos, por formas de Claro. pensar, y creo que es algo también que hoy en día deberíamos trabajar desde los puntos de vista, como tal vez como en mi caso, que está en la parte de la educación y tal, ¿sabes? Claro. Trabajar esa parte de cómo fortalecer que las personas, sobre todo los profesores, los padres, los niños, entiendan que eso realmente afecta a una persona directamente y los trastornos que le puede traer consigo a una persona, a un individuo, ¿sabes? Claro, una persona con 40 años puede tener un sufrimiento y llegar a terapia simplemente porque ha sufrido bullying en la infancia. Claro, porque te deja descolocado de por vida. Luego hay muchas cosas. Las personas que vienen de familias disfuncionales, muy disfuncionales o desorganizadas, sí, porque no tienen capacidad de regularse. Porque nosotros cuando somos pequeños nos regulamos a través de la mirada del adulto. Es decir, si yo como madre tengo hijos y yo no me regulo, el hijo no va a aprender a regularse. Porque yo soy su figura. A través de mí se regula. Si yo vivo con ansiedad, mi hijo o mi hija se crían con ansiedad. Aprenden a regularse como yo me regulo. Vale. Si ante un acontecimiento estresante yo me pongo a gritar, pues él va a aprender que ante un acontecimiento estresante se tiene que poner a gritar. Yo qué sé, ha tirado el vaso de leche. Es que eres un inútil. Pues claro, aprende eso, lo que nosotros les enseñamos. Si yo, por ejemplo, estoy con él de la mano y nos pasa algo en la calle y yo no tengo la capacidad de regularme y de calmarme y de tener la conversación con la persona con la que tengo una discusión desde la calma, desde la regulación, no me autorregulo, pues él me ve y él aprende. Entonces, eso es de muy pequeño. Exactamente. Luego más adelante. Exactamente. Ya ni llega a ser no es una conducta, sino ante ciertas conductas, nosotros antes de tener la conducta tenemos la autorregulación. Claro. Es como pienso, siento y actúo. Vale. Yo pienso que eres una mierda, te digo que eres una mierda y luego te empujo. Va así. Vale. Empiezo un acontecimiento que me produce tristeza, siento tristeza y luego lloro. La conducta sería llorar. Vale. La conducta viene después, es un modelo que se llama el modelo ABC. Imagínate que viene por la noche alguien, te ataca, sientes miedo y luego vas a huir o coges el arma y disparas, que ha pasado muchas veces. Claro. Es que no era para tanto, que solo venía a robar. Yo ya, pero no sabes cómo actúas, claro, porque vas muy rápido. Por eso es importante. A mí no me gusta utilizar los términos gestión emocional. Yo la gestión la veo a nivel más de pensamiento. A nivel de emocional y de sentimiento me gusta utilizar más el término regulación. Vale. Autorregulación. Yo me autorregulo y cuando tengo, digamos, gestionar, pues hablo más de gestión a nivel de pensamientos, lo que es más a nivel cognitivo. Digo, pues gestiono mis pensamientos para luego regularme las emociones. Claro. Van como entrelazadas, pero me gusta Está bien eso. porque vais a escuchar muchísimo y bueno, lo escuchamos todos los días, es que hay que aprender a gestionar emociones, hay que aprender a gestionarte, Sí. pero no es tan fácil, es muy... Es muy fácil decirlo, pero a la hora de llevarlo a la práctica... Y de hecho es más bien, digamos, regulación de sentimientos, porque la emoción, que ahora sí yo he cogido algunos tips aquí también, que es importante hacer la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo. Por ejemplo, la emoción es la reacción rápida ante un estímulo rápido, dura pues, segundos. Es una respuesta psicofisiológica rápida y muy intensa. Yo si te grito, tú te asustas, por ejemplo. Y luego ya sientes miedo, que el miedo podría ser
en este contexto ya el sentimiento. Porque el sentimiento, a diferencia de la emoción, es una interpretación subjetiva que tú haces de mi susto. Y luego un estado de ánimo es algo más a largo plazo. Y es como, por ejemplo, pues, dentro de una depresión, por la pérdida de un ser querido, tú sientes tristeza una temporada X porque es algo normal, pero luego si eso es como un clima interno que tú tienes todos los días, esto ya es un estado de ánimo. Puede durar horas, días o semanas. Una emoción dura segundos. Un sentimiento es la interpretación subjetiva de esta emoción, dura unos instantes y luego, por ejemplo, como la diferencia entre el miedo adaptativo y el miedo irracional. Si viene un coche y casi te atropella, es normal. O ves un perro grande que va corriendo hacia ti, es normal que te asustes, que tengas miedo unos instantes, ves que el perro no te hace nada, sigues estando con pum 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 taquicardias y te sube un poco la adrenalina y tal, y luego pues tienes una capacidad de regularte y darte cuenta de que no es un peligro. Claro. Pero si tú empiezas a tener miedo y luego este miedo va más allá y es como un estado, un clima interno que tú tienes, siempre que tú ves un perro, aunque no te ataque, tienes miedo, siempre que cruzas la calle tienes miedo, esto ya es un estado, se convierte en un estado y es algo que es irracional, que no es adaptativo. Claro. Porque no puedes vivir con miedo. Claro, y las personas que, bueno, cuando entran en un estado de ánimo permanente, por ejemplo, de tristeza, ya muchos derivan en lo que es la depresión y tal. Sí, una depresión mayor se suele diagnosticar a las 2 semanas. Yo digo siempre tener cuidado con estas cosas porque, bueno, es muy fácil. Una depresión mayor a las 2 semanas de tristeza intensa, de estado de ánimo apático, de falta de ilusión, pues se te diagnostica una depresión mayor. Y luego está la distimia o depresión crónica, que es la que dura. No es muy 2 rápido años, por diagnosticar, o sea, una pregunta, o tú, o bueno, es sí, correcto. mi opinión, sí, es muy rápido porque. Vale, es que me 2 dijiste semanas, 2 semanas y uno puede estar en un estado de ánimo de tristeza por ciertas circunstancias. Sí, Más de 2 consideraría semanas. yo que debería ser más cuando es un estado ya más alargado, ¿no? Por eso me sorprendí, de 2 semanas Sí, ya a te las, pueden diagnosticar. a las 2 semanas sí, pues estoy triste. A ver, hay que investigar un poquito más porque estás Claro. triste, qué pasa, no es lo mismo. A ver, que tener este diagnóstico tampoco no tiene por qué ser algo malo o No, negativo. claro. Ahora es verdad que si a las 2 semanas de tú tener un estado de ánimo más apático porque te han despedido del trabajo, porque estás en una mala relación de pareja y te acabas de divorciar o que has discutido o por lo que sea, pues ni tan mal es que estés triste. Claro. Es Es que es normal, es la parte Exactamente. emocional, motivacional del ser humano y es Pero normal es sentirlo. adaptativo, ¿no? Claro. Es normal. Exacto. Claro, no, y un poco me hizo recordar cuando llegué aquí, mis primeros meses fueron bastante complicados en cuanto a ese proceso de adaptación y mi estado por mucho tiempo fue un poco bastante de tristeza. Lo que pasa es que después yo poco a poco fui saliendo de ese estado, pero. Claro, porque tienes que crearte una nueva identidad, hacer Claro. comuna, y no es Sí. lo mismo en una cultura que las emociones también tienen carga cultural. Claro. Sí. No se experimentan en una cultura que en la otra. Y entonces hay que cambiar a lo mejor ciertos matices de la misma, a lo mejor si estás en un país donde hace siempre calorcito y está el sol y el estado de alrededor tuyo, el contexto es más alegre, pues tienes más tendencia a querer ser alegre, porque te vas a Noruega donde llueve todo el día, lo que sea, es lo mismo aquí en Noruega o No, pero tienes toda la razón. ¿Qué estábamos hablando de las te sombras tienes que de adaptar, claro. Por ejemplo, cuando viene el periodo de invierno, mi Exactamente. estado de ánimo cambia muchísimo. Exactamente, el mío también. El mes de Cambia. marzo que no ha parado de llover. Cambia muchísimo y puedo estar así casi todo el invierno. No significa que esté en Ni un triste, estado de ni tristeza. enferma, ni nada. Exacto, pero sí noto un cambio de ánimo Claro. casi que de 360 No, y eso- y. Brusco.
Sí, sí, Y esto sí, es sí. porque el cuerpo, todo nuestro sistema fisiológico se adapta al Claro. clima. Entonces, claro, venir de un país con más alegría a un país pues, que a lo mejor no es tan alegre y el contexto no es el Claro. mismo, igual que no es lo mismo en un país. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, nosotros cuando nos conocemos nos damos las manos, nos damos un beso en la cara. Pues sí, se le consideran a estos países más fríos por el clima y por cómo nos trato, relacionamos, claro. Sí. el trato. Ya. Pero no sé si somos fríos o no somos fríos, Claro, pero claro. sí, Claro, es lo mismo. Entonces hay que adaptarse a muchas circunstancias. Muchas Claro. veces Eso me acuerda con tu amigo mío rumano, que al principio él es muy serio, sí, un Sí. compañero mío de trabajo y amigo muy en lo personal, y es así, es rumano, y es como que muy serio. Ya cuando tú vas instaurando ya más confianza con él se relaja más. Pero al principio me acuerdo que un día, nosotros somos muy de, damos la mano y damos un abrazo, un beso, qué sé yo, ¿sabes? Los cubanos. Y al principio, ¿sabes? Yo siempre llegaba y le iba a hacer así, y como que me aguantaba la mano, para que yo no le fuera para arriba a darle como que el beso y el abrazo, ¿sabes? Y decía, Claro. ya te... Ese nivel de Yo me decía, confianza, esta ¿no? confianza que ya no, ya como que aprendió a cómo era yo y ya lo tolera mejor, ¿sabes? Pero bueno, para que tú vayas hay Claro, un claro. esto cambio puede de... ser una cuestión cultural o también una cuestión de que me estás invadiendo mi intimidad y no me permito. Es que los abrazos son Claro. importantes. Sí, claro, Los claro. liberan oxitocina, la hormona Sí, de sí, la sí. felicidad, Claro. del vínculo. Claro, claro. Entonces, pues darse abrazos es muy bonito. Claro. Darse Claro. abrazos pero de todas formas, en culturas con más flow, como digo, de más acercamiento, eso también está cambiando, ¿eh? Está cambiando también. No sé si vosotros lo habéis notado, pero yo noto que sí, que ya como que nos occidentalizamos mucho también. Bueno, yo digo que no, es porque yo me considero una persona muy cercana y me Ya, considero Sí, claro. que yo sí que me he moldeado muchísimo al país al que que vine estás, claro. y me gusta. Claro. No me sentí forzada. Claro. Al inicio pues te sientes un poco descolocado porque no sabes si tú tienes un problema o no, si es correcto o no es correcto Exacto, y tal, y al final qué es correcto y qué no es correcto. Claro, exacto. Que Entonces sí es que al eso. inicio cuesta más, pero luego me di cuenta de que es lo mejor que me ha podido pasar, ser más cercana, pero de eso es mucho trabajo, eso es Claro. muchísimo trabajo. Claro, claro. Ahora me surge una pregunta hilando a lo primero que estamos hablando con todo esto que hemos hablado de emigrar y tal. ¿Se te ha dado algún caso o pudiera ser que el emigrar y el llegar a otro país Ujú. pudiera generar en una persona un intento suicida? Sí, hombre, por supuesto. Es decir, es como que Pero viene, es que eso tenemos- sí de pronto ahora esa idea. Pero es que todo tiene que ver con todo. A nivel de salud mental, todo tiene que ver con todo. Eso es, hay que empezar así. Claro, porque es una ruptura de tu identidad. Vale. Y es como las personas necesitamos tener raíces. Y al irte a un país, a ver, no es lo mismo. Tú cuando has venido, no sé si tenías a alguien aquí No, claro, claro, o tal. claro. Yo me vine con una amiga, no sabía hablar el castellano. Para mí los primeros 3 meses fueron como si fuera muerta en vida. No me lo he pensado nunca porque yo nunca no he tenido ideación suicida, pero yo pienso en otra persona en mis circunstancias. Yo no podría volver a casa porque mis circunstancias no eran posibles volver a casa. Entonces, ¿qué salida podía tener una persona, por ejemplo? Y yo digo que soy una de las personas que he emigrado de forma privilegiada. Vine con una amiga, desde el primer día tuve que pagarme efectivamente pues, mis gastos, mis cosas, encontré trabajo, no sabía hablar, pero bueno, dentro de lo que cabe, no estaba totalmente sola. Sí, Luego sí te das cuenta de que en muchos aspectos estás Claro, totalmente claro, solo claro. porque nadie no va a estar detrás de Exactamente. ti. Claro. Pero os imagináis a los inmigrantes que vienen Y no sin encuentran identidad nada, siquiera sin nada, administrativa, Exacto. sin De nada, de identidad nada. administrativa, porque vienen sin un pasaporte, no se saben quién son.
Exacto. ¿Te imaginas? Pues sí, que pueden tener ideación. No tengo nada, no tengo nada. No tengo a nadie y no soy nadie. Claro. Eso crea Increíble. vacío. Uno de los sentimientos que la gente siente es vacío. ¿Qué es vacío? ¿Qué es el vacío? ¿Qué es el vacío? Eso pregunto yo. ¿Qué es el vacío? ¿Es un sentimiento? ¿Un estado de ánimo? ¿Qué? No sé si alguien se ha planteado, alguno de vosotros os ha planteado qué es esta sensación de vacío. Que a veces El vacío sentimos. para mí es un estado de ánimo para mí. En mi mundo, ¿sabes? En mi cabeza, como he dicho, es como que ese estado de ánimo cuando siento la necesidad o la falta de algo emocional o sentimental, ¿sabes? No material, sino en ese Sí, sí, punto, sí, desde el no, punto de no, vista estamos hablando emocional y exactamente sentimental. de estados internos, estamos hablando del mundo afectivo de la Claro. persona. Yo creo que es más, yo creo que es más emocional, me parece. Sí, todo Claro, todo tiene todo su es relación, ¿no? Pero no, siento que es más como una emoción, un sentimiento, no sé, que puede estar influenciado obviamente por Sí, lo que puedas explicar en una circunstancia. tiende más hacia el sentimiento y hacia ese estado de ánimo. Porque te sientes sola, te sientes desamparado, Sí. te sientes desarraigado, te sientes triste, te sientes hundido, te sientes desesperado, entonces te puedes sentir vacío, hueco. Claro. Claro. Incluso te Es puedes como un sentir cubo así rodeado de gente, de claro, es que gente. no tiene nada que ver con la gente, no Exacto. tiene nada que ver con la Puedes estar gente. rodeado de muchas personas y tener ese Exactamente. sentimiento de vacío. Exactamente. Y a las personas migrantes tienen esta sensación, sensación de vacío, al inicio tremenda. Sí, sí, sí. Sí, o igual, yo creo que Era todos eso, los que emigramos sí. de una forma u otra sentimos esta sensación en algún momento de nuestra etapa. Y si se conviertes en un estado de ánimo y siempre te sientes vacío y no tienes y no encuentras nada para llenarlo, ¿a qué crees que te lleva? Sí, O sea, pensar que pensamientos, la sí. única esperanza tuya es Claro. matarte. Claro. Claro, ponte a pensar que un ejemplo, como tú dices, un caso de eso, de que tengas que emigrar para acá, pero que no puedas regresar a tu tierra. Es Exacto. decir, no tengas la posibilidad o no puedas, por las circunstancias que seas. Llegas aquí, no encuentras trabajo, no se te da la oportunidad de tener tus papeles, eres como tú dices, no tienes una identidad en ningún sentido y te encuentras en ese estado de vacío y sin poder regresar, porque todavía nosotros tenemos la familia, un ejemplo, y decimos, bueno, si no nos va bien, regresamos y tenemos casa, la casa ya sabe y la familia. Claro. Pero me imagino, ahora yo pensando en eso que usted dice, es que sería bastante duro, la verdad. Claro, porque es la diferencia de emigrar de una forma u otra, de un Otra. sitio al otro, de ser de una etnia a la otra. Y eso sí, da mucho que pensar que sí que tienen probabilidades y tienen más altas probabilidades de tener ideación suicida. ¿Qué pasa? Es que no se habla tampoco, ¿eh? Exacto, Menos. exacto. Creo que no ¿Te imaginas de primero tú crees que una persona que se sube en una patera y luego en un barco de esto que se hincha, ¿tú qué crees que está haciendo? Está arriesgando su vida casi matándose, ¿no? ¿Cuántos mueren? Uf. Ellos se exponen a la muerte. Debe de venir de una situación tan delicada que es lo único que me queda. Que ahí podemos hablar de la conducta parasuicida. La conducta parasuicida es algo que yo hago, no tengo la intención de matarme, pero sí que me puede llevar a la muerte. Conducción temeraria, consumo excesivo de drogas, todo eso es al final algo que me autodestruye o algo que me está produciendo la muerte. Eso nosotros, desde el punto de vista de nosotros como cubanos, que hay tantos cubanos que al final, como tú dices, es decir, aquí se ve más la migración por patria y esto de los países de África, de la parte de Marruecos y tal, pero nosotros lo vivimos en carne propia, en Cuba. Es decir, muchos cubanos que migran a Estados Unidos y durante muchos años han emigrado en eso, en lanchas, en botes, Sí, sí, y la claro. forma de ellos de ver la vida es, prefiero morirme ahogado que quedarme aquí. Es decir, desde ese punto de vista es lo que tú estás diciendo, es decir, ya están pensando en que prefieren morirse que Claro. seguir en la situación en la que están y al final es eso, es como que tirarse a suicidarse sin pensar en que puedan lograrlo o no. Claro, porque igual están muertos en vida, ¿no? Hay dos tipos de vida. La que estás muerto en vida
que vives una vida sin significado y para una persona es importante tener una vida con significado y digo, pues vivo porque tengo que vivir. No sé si seguís, pero yo evidentemente yo por mi profesión sigo muchas plataformas y tal, y se estaba sacando y hay un debate en las redes sociales que es interesante ver, hay en Instagram también algunas cuentas de estas donde tú preguntas a la gente que tiene depresión crónica, bueno, están diagnosticados con depresión crónica, llevan 10, 15 años o más o menos, no importa, con un sufrimiento que no se les quita, que no se les han podido curar, no entro en más allá, y ellos es que quieren el suicidio asistido. Hay países donde se produce, igual que se abordó el tema de la eutanasia, pues eso es lo mismo, es que queremos morir, es que yo quiero morir, porque yo no quiero vivir. Madre Y entonces mía, ahí este es un debate, claro, Pues es un sí. debate, a ver, que no hay que tener opinión para todo. Claro. Pero ¿quién soy yo para decirte a ti que tienes que vivir en estas circunstancias? Bueno, pues ellos quieren que se vote la ley, que se saque esta ley para que ellos puedan morir, se puedan matar y no tienen que utilizar un método agresivo. Pues quieren que alguien les dé unas pastillas o algo y que les asistan porque ellos se quieren matar. Claro, porque hay muchas veces que también se ven los casos de suicidio que no es solamente afecta a la persona que se quiera suicidar. Hay veces, es lo que estamos hablando, la persona que se tira de un puente hacia la carretera, cae delante de un coche, provoca un accidente, muere él, mueren los del coche que no tienen nada que ver, entonces también es lo que estamos hablando un poco. Exactamente. Eso es como que al final son otras personas que están secundarias que se están afectando también por alguna decisión de una persona, ¿sabes? Pues os animo a vosotros y a los que van a ver este episodio que busquen en las redes sociales estas plataformas y que encuentren a esta gente, a estas personas que dicen que tienen derecho a morir y que ellos quieren morir. Joder. Y no hay una, dos, hay muchísimas. Sí, sí. No lo había planteado nunca. Sí, la sacó la ministra de Sanidad, creo, Sí. el año pasado. Yo en el caso de, por ejemplo, pongo este ejemplo, las personas que tienen enfermedades terminales, como tú explicabas hace un rato, que a lo mejor tienen una dolencia física y obviamente imagino que eso influye en una dolencia mental, yo sí lo he pensado de que Claro. si tienen esa lesión y están conscientes y seguros de que quieren poner fin a ese dolor, a ese sufrimiento físico, mental, etc., yo sí estoy a favor de eso, porque a veces uno piensa A ver, es en cosas que no sé, a muchas no, pero a veces yo he pensado, si yo estuviera en esa situación, Claro, sí, correcto. ¿qué decidiría, cómo me sentiría? Y si yo estoy sufriendo o por los motivos que sean, no quiero seguir viviendo así, ¿por qué me lo van a negar? Sí, Vale, eso en es. este caso, ya no sé las personas que tienen las personas que tienen depresión crónica, ya ahí sí ya no tendría que hacer un debate interno ahí, porque ahí sí no estoy segura. No Es sé. eso, ¿sabes por qué? Porque como la depresión no es algo que se vea, que se mida con un termómetro como Exacto. la fiebre, Exactamente. como por ejemplo yo te hago a ti unas analíticas de sangre y Claro. tú te hago una resonancia magnética, veo que tienes un tumor y tú tienes un cáncer Claro. y tú vas a morir y eso es algo evidente, se puede digamos como expresar Sí. con unas pruebas Sí, tiene un que diagnóstico. demuestran claro, claro. exactamente, pues la depresión y eso pues no tienen las mismas medidas. Claro. Exactamente. Vale, pues ahí sí que es un debate interesante. Pues Sí. ¿quién soy yo para decirle a una persona que no puede Claro, matarse? exactamente. Bueno, ahora a ver, entra la ética, entra los intereses, entra un poco, pues, muchas Muchos cosas. aspectos, sí. Pero hombre, de todas formas, enhorabuena por poder posicionarte. Porque a Claro. veces es difícil Claro, posicionarse. claro. ¿Por No, qué? no, sí. Porque muchas veces nos posicionamos desde nuestra perspectiva y luego nos da miedo posicionarnos porque ¿qué van a pensar los demás si yo estoy a favor del suicidio? No, yo tengo mi opinión y Claro. mientras me la respeten, yo respeto opiniones ajenas y me gusta que respeten las mías. Aunque a lo mejor alguien ¿cómo Bueno, vas a pensar no, eso? pero ¿Cómo claro, vas a no, Yo decir también eso? tengo también la opinión de que no tengo que tener opinión para todo. Claro, también Yo opino que no opino, que tengo que opinar nada porque no quiero opinar. ¿Sabes? Pues sí. No. Sinceramente,
Personalmente, yo llevo meses en este debate. En alguna temporada he terminado con este debate interno. Estoy ocupada. Estoy ocupando mi espacio mental con otras cosas. Claro. Pero yo todavía no tengo una opinión clara sobre eso. Claro. Y Aunque, más que estás en el sector que estás viviéndolo, que me imagino que de cierta forma, de una manera u otra... pero los que somos padres, en mi caso madre, ahí aparecen otras cosas. Exacto. Exactamente. También, porque Te lo iba a decir. dices, vamos a ver, a mí no me pasa. A mí no me pasa. Yo amo la vida, a mí me gusta la experiencia con la vida. Yo quiero la vida, si he tenido miedo a algo ha sido miedo a la muerte. Exactamente. Por lo cual, Me sucede lo nada, digo, yo lo único que no quiero ahora mismo en mi vida es morir o que muera alguien A mi alrededor, claro, mi que sea alrededor claro, claro. y eso es inevitable, evidentemente, como para plantearme que quiero suicidarme ya, pero ¿te imaginas que mi hija o mi pareja o alguien muy cercano mío no decide lo mismo? ¿Cómo voy a tolerar yo? Entonces, no puedo tener la mente en un lado, en el otro, como dejarme por... Es egoísta. Y soy egoísta. Ya. Porque yo no quiero que muera porque voy a sufrir yo. Hay que plantearse eso también. Claro. Que es eso, que muchas veces cuando se produce un suicidio, el que está al lado tuyo no puede tolerar este sufrimiento. Claro. Era algo que lo tenía también en mente para preguntártelo, y es cómo afecta a nivel emocional y sentimental a las familias de esas personas que deciden tomar esa decisión de suicidarse, es decir, a nivel emocional y sentimental, cómo afecta a esa otra cara de la moneda, ¿no? Porque claro, estamos viendo la cara de la moneda de la persona que se quiere suicidar, pero y la otra parte, es decir, la familia que está alrededor, el que sufre ese periodo, ¿sabes? Del momento cuando lo hace o los intentos. Los intentos, ¿Sabes claro. qué pasa? Que es algo que te deja tan crispado que tú no tienes ni el valor de preguntar a la gente de alrededor tuyo que si se quieren matar. Y tienes alguna evidencia. Pero es tan crispante, tan doloroso, pues imagínate al hijo, o a la hija, o a tu hermano, o a tus padres. Yo atiendo ahora mismo en consulta no solo personas que han tenido ideación, sino atiendo familiares de personas que se han suicidado y familiares de personas que han tenido intento y se han quedado como Sí. por ejemplo en una silla de ruedas Sí, claro, por no haber conseguido el suicidio. No, yo creo que eso es... Te digo yo que estas personas Eso es duro. sí, exactamente. Uf. ¿Y por qué aparece la culpa? Que por cierto, ¿qué crees que es la culpa? ¿Es una emoción, un sentimiento? Madre mía. Es que es importante eso, ¿eh? Claro. Un sentimiento para mí. Es un sentimiento, es algo más complejo todavía que un sentimiento, fíjate. Sí, es algo muy complejo la culpa y muchas, no, creo que todos los familiares de fallecidos por suicidio experimentan culpa. Claro. Porque no me he dado cuenta, porque no lo he hecho, pero es que no tenéis educación. Claro, porque es lo que tú decías, yo creo que da temor o sufrimiento quizás Lo vemos muchas veces abordarlo. y es tan heavy, tan insostenible que no quieres darte cuenta. Hay una parte tuya de ti que te se cierra. Y eso no es bueno y deberíamos de recibir todos educación, sobre todo cuando es que es como una enfermedad. Claro. Si hay psicoeducación y hay educación en enfermedades como el cáncer, hay prevención, debe de haber prevención en suicidio, educación sobre la muerte, Claro. sobre el duelo, porque al final, si desde el ámbito familiar y educativo se atiende en los primeros momentos, esto tiene probabilidades de elaborarse, de ventilarse emocionalmente. ¿Y cómo? Me dice, ¿cómo preguntas? Pues tal cual. ¿Cómo preguntas? Pues tal cual. Normalicemos. Exacto. Normalicemos. Cariño, ¿has pensado alguna vez en hacerte daño? Si no tienes la capacidad de decir la palabra matarte o suicidarte, de hacerte daño, ¿sabes que hay estadísticas? Si no me confundo, aquí a lo mejor me confundo, que fueron hace unos años, el 80% de las chicas adolescentes se autolesionan.
Joder. Y lo hacen en zonas que a lo mejor los padres No, no lo ven. Claro. Es más típico en chicas que en chicos. Pues la autolesión hay que atenderla, ¿eh? Hay que atenderla porque es una antes. No tiene por qué tener ideación suicida y tal, pero es un... Y esa autolesión, Mm. porque realmente no tengo mucho conocimiento, ¿por qué ese intento de autolesión si no hay una idealización suicida o un indicio así? Puede ser ¿por qué? indicio. Puede ser indicio. Puede ser indicio, pero no tiene por qué serlo. ¿Por qué ocurre? Pues porque tengo un sufrimiento tan elevado y al cortarme llevo la tensión en la sangre, Oh. en el dolor físico y ya no tengo el dolor emocional. Vale, o Es sea, que por decir, ese me momento- hago sufrimiento físico para no sentir el sufrimiento de mi mundo Joder. interno, ¿sí? O no siento nada y necesito sentir algo. ¿Y qué siento? Cortarme y veo y me alivia ver la sangre correr. Y se cortan en las piernas y en los brazos. Y animo a los padres que miren a sus hijos. Claro. Y por desgracia, pero no es... muchos dicen que culpa, no culpa, que vamos hablando de responsabilidades. Aquí se trata de responsabilidades. Exacto. Que no lo he visto. Es que ¿cómo lo vas a ver si no lo sabes? Si Claro. no te educas, tú no piensas que tu hijo se está cortando, tu hija sobre todo. Bueno, mírala, y entonces ellos lo que hacen, se sienten tan crispados los padres que cuando ven eso, en vez de apoyarles, de abrazarles, de atenderles, les gritan, les castigan, les regañan, cuando en realidad lo que tienen, lo que sería bueno que hagan, no es bonito utilizar la palabra tienes o debes, es decir, te lo estás pasando mal, te entiendo qué es lo que pasa, vamos a ver, es decir, abrazarlo con las Claro. palabras, con la actitud, intentar regularte tú, porque tú estás crispado como padre, y atender estas necesidades urgentes del niño, de la niña, porque bueno, hay ideaciones suicidas de temprana edad, estamos hablando Sí, de sí, 4 o 5 años ahí. Por eso Sí, creo sí, que es sí, tan hay importante datos, sí. darle a nuestros hijos esa seguridad y esa Eso sensación seguro. de cercanía, De de que abrirse. siempre de que haya esa confianza, ¿sabes? Desde las edades tempranas. Por ejemplo, yo estoy lejos, pero yo tengo mi niña en Cuba. Y de cierta forma siempre, tanto mis padres como yo, siempre estamos diciendo, tú sabes que tienes que tener la confianza con nosotros para plantearte cualquier cosa que te suceda o algo que a ti no te guste, que te moleste, nunca te lo reserves, siempre nos lo dice a nosotros. Y siempre la hemos criado, con esa seguridad. Tal vez en algún momento de la vida se siente cohibida de hacerlo, aún así dándole esa confianza, ¿no? Claro. Pero siempre tratamos aún yo estando lejos, cuando hablo con ella por videollamada, decirle, bueno, ¿cómo te va la cosa? Sabes que puedes contar con papi, la seguridad, es decir, la confianza, aún siendo hembra, que generalmente las hembras con los padres a veces se cohiben un poco más, pero en cosas como su primera vez que tuvo la regla y tal, Claro, como que darle esa confianza para que ella sienta... Exactamente, ese acompañamiento, en realidad la Exacto. crianza es un acompañamiento. Y efectivamente, depende del estilo que tú consideres, Claro. la aplicas o no, pero son las palabras, ¿vale? Pero yo te puedo decir a ti como hija muchas veces cariño, todo lo que tú necesites, dime, ten confianza, pero necesitamos demostrarlo también. Exacto. Es decir, cuando ellos tienen un fallo, tienen un error, pues se han cortado la primera vez que estábamos hablando de eso, no le regañéis, porque al regañarles les estás produciendo más rechazo, como que han hecho algo malo. Bueno, han hecho lo que han podido con lo que han tenido. Claro. Y es la única salida. Bueno, pues tienen estos pensamientos, y tener pensamientos no significa que te vas a suicidar. Por eso, y hay cuestionarios, pasamos cuestionarios, hacemos ciertas preguntas, indagamos mucho, porque no es lo mismo tener el pensamiento que tener un plan ideado ya concreto cuándo y cómo te vas a matar. Uf, es que Porque eso- hay gente que lo tiene planeado, Planeado. pues a esta hora, tal, cual, Uf. y tal, pues, ¿no? Pues y luego eligen métodos. Tú saber que tu ser querido, un familiar, se te ha matado de forma agresiva, ostras. Claro. Es más duro que matarse sabiendo que no has sufrido, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Y entonces los familiares lo pasan muy mal y se quedan con un
con un sentimiento de culpa, que porque no me he dado cuenta. Ellos mandan señales. Mandan señales. Sí, mandan señales verbales, actitudes, y muchas veces incluso engañan. Es decir, fíjate que muchas veces, pero si estaba tan bien que estaba planeando su cumpleaños o un viaje, o pues precisamente para que veáis que todo es normal. Claro. Es como se crean. Joder. Y eso es porque en realidad muchas personas viven una doble vida. No estamos hablando de doble personalidad. No, sí. Sí, claro. Sino que ante mi familia yo no tengo la suficiente confianza, y ante mis seres queridos expresarme al completo. Porque si yo tuviera a lo mejor esta confianza, y eso es responsabilidad de todo el mundo, ¿vale? No solo de la persona que se ve afectada y de los seres más queridos, sino de todos, cómo nos educamos en esta sociedad, de que la gente pueda expresarse tal y como es, Claro. con sus virtudes y sus no virtudes que se consideran. Entonces la gente no estaría tan adentro, sino estaría más afuera, más acompañada, y entonces pues cuando ellos tuvieran un malestar muy elevado, pues lo contarían, se aliviaría. Esto como despejaría un poquito todo eso de atrás que tenemos y venimos cargado hacia adelante y luego hacia afuera, y como que te quedas con menos carga y estás más liviano. Y en vez de andar pesado, pues andas como más liviano. Entonces Claro. no quieres quitarte del medio, Claro. porque no pesas mucho. Pesas, y a veces pesas más que otras veces por las circunstancias, pero no pesas tanto como para querer irte hacia abajo del todo. Y es necesario conversar y preguntar. ¿Has pensado en alguna vez, si la mínima sensación o observación que tú tienes, preguntar? ¿Quieres morir? ¿Quieres matarte? ¿Has pensado en hacerte daño? Preguntar, tal cual, así. Nos sentamos y hablamos y preguntas a tus hijos. Porque preguntes o no preguntes, si lo va a hacer, lo va a hacer. Por lo cual, ¿por qué no preguntar? Exacto. Claro, a ver si puedes de alguna manera... ¿Que te da miedo? Claro. Claro, estás acojonado, efectivamente. Porque a lo mejor te va a contestar que sí. Ya, y Eso- no eso esperas esa En eso respuesta. mismo estaba y pensando, entonces- estaba pensando en Pero eso. mejor que digo, te conteste claro, que sí, Y saber cómo afrontarlo, porque claro. ahí No, y creo que puedes también, pedir ayuda. claro, y que creo como que le creas también a esa persona que está intentando hacer eso, o que lo ha pensado en pensar también de otra manera, y como que es un choque, porque al final cuando tú dices que sí, ya tú estás sabiendo de que hay otra persona que ya lo sabe, de que tú lo has intentado y que puedes volverlo a intentar. Pero muchas veces ellos mismos no saben pedir ayuda. Ya. No Claro. saben pedir ayuda, además es que no se ha creado el contexto de pedir ayuda. Claro. Es un tema tabú, pero si tú les preguntas, te dicen que no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Entonces, ya cuando tú compartes este sufrimiento, alivias. Claro. Entonces yo doy estas indicaciones. Preguntar, abrir el tema. Si ves que se presentan violentos, pues crear un clima más de cercanía, trabajar un poquito. Estar pendientes. Buscar ayuda, leer, hay un montón de guías para familiares. Pero es un tema latente y hay que abordarlo. Es un tema tabú, igual que la muerte. Y es Claro, así. claro. Y los temas tabús, ¿por qué crees que son tabús? ¿Y Porque por qué no los se da- temas porque no tabús se crean más conversan. sufrimiento y crean Claro. más incidencias? Claro. Pues por Exacto. eso. Pues por eso, pero si en la estación de metro se anula no sé qué tren, no de metro, pero la de tren, porque ha habido una incidencia, ha habido un suicidio, ponle el nombre de suicidio, Y por todo el favor. mundo sabe lo que es, claro. Sí, pero no lo verbalizas. Exactamente. Y si no lo verbalizas, Claro. al final como Es que no una inci- existe, Es ¿no? una incidencia. Y como Sí, que no pero sigues existe. arrastrando la misma... Como que no existe, Sí. pero es que los seres humanos no nos comunicamos solo. Tenemos también lenguaje. Exacto. Las otras especies no. Claro. Entonces, ¿tú por qué crees que tenemos un lenguaje? Para algo sirve, ¿no? No solo para comunicarnos, sino para algo más. Y el lenguaje crea realidades. Y tal como tú utilizas el lenguaje, creas una realidad que otra. Claro. Entonces, ¿qué queremos? ¿Querer una realidad más transparente? Pues hay que comunicarse de forma más transparente. Pero si no creas confianza con tus hijos para expresar estas cosas, ¿dónde quieres que las expresen? ¿Mejor en el parque? Pues no lo van a hacer. ¿no? Exacto. Claro, exactamente. No lo van a hacer. Y entendemos que hay cosas que no quieren hablar con nosotros, con los padres, o con los educadores, con los profesores. Pues para eso tienen a la de su edad ciertas cosas. Pero ¿tú crees que un adolescente puede tolerar el sufrimiento de otro adolescente? Es que es mucha carga, ¿no?
Es mucha Claro, carga. claro, Entonces, claro. aquí estamos hablando de responsabilidad. Cuando decidimos ser padres, el tema económico es importante, pero la responsabilidad que tenemos de creación de un ser estable es mucho más importante y podemos fallar muchas veces, efectivamente. Bueno, lo importante es reparar. Cuando elegimos ser educadores, profesores, educadores, trabajar con lo que es la educación, pues nos responsabilizamos. Entonces, pues vamos a responsabilizarnos. No es cuestión solo de que no hay recursos, no, tú te tienes que también educar en poder abordar estos temas. Claro. Estos temas. Tú en tu aula tienes que tener una visión. Tú tienes recursos económicos o no tienes recursos económicos en tu colegio, pero tú tienes que tener una obligación, deberías al menos de tener una obligación en prepararte y reinventarte, porque el mundo cambia. Los adolescentes de hoy no son los adolescentes de hace 10 años, ni son peores ni son mejores. Es otra Son época. a su época, Es claro, a otra su época, es tiempo. otra información y entonces nosotros tenemos que reinventarnos. Como padres necesitamos reinventarnos y coger más herramientas y pedir ayuda y leer y ver, observar y hablar sobre temas que si son incómodos, pues son incómodos. Pues como educador, como profesor también. Pues es Exacto. nuestra obligación, es nuestra responsabilidad si nos hemos visto que estamos echados para atrás y que no tenemos la suficiente información, pues buscar información, que el mundo está lleno de información. Claro. Igual que vemos en Instagram, Sí, sí, TikTok, claro. pues que veamos otras cosas y Claro. leer, y es creo que nuestra responsabilidad de eso, y tú observas a los alumnos en tu aula, tú Claro. observas a tu hijo de Exacto, un y día al como mismo, otro, como mismo también prepararte para... abordar tener- el tema, o si tú no puedes Claro. abordar, porque uno no tiene que saber hacer de todo, pues trasladar la idea, pues ahora ya hay comisiones, Claro. hay servicios sociales, hay mucha ayuda, hay psicopedagogos, hay orientación. Lo que pasa es que como es algo delicado, incluso Da un poco, es mejor. da un poco de respeto. Sí. Bueno, vale, da respeto. Pero por eso digo, hablemos de responsabilidad, no de culpa. Y Claro. necesitamos entre todos responsabilizarnos. Tal Pues cual. si yo sé que un compañero de mi hija tiene problemas y mi hija me viene con ciertas conversaciones y me da un indicio, hombre, que me cuesta a mí hablar con el tutor, Claro. o tener, pues a lo mejor, un rechazo por parte de estos padres y amarles y decirles, oye, Claro. que mi hija o mi hijo me habla algunas cosas que salen con tu hijo y tal, que un poquito no me cuadran. Bueno, pues yo creo que es Pues una claro. cuestión de responsabilidad. Claro. Que a lo mejor este padre me va a dar Sí, un no, par de azotes y va a claro. decir quién eres tú para meterte. Bueno, vale, yo me arriesgo, No, pero, pero al claro, menos he que hecho... no se arriesga ni pierde. Al final es algo que tú estás claro contigo mismo Claro. y consciente de lo que estás haciendo No, y... me parece perfecto, sí. Y es así como se aborda. Abrir el tema, preguntar claramente, sin rodeos, sin nada. Y indicaría, pues eso, es un tip interesante. Claro. Pues sí. Y creo que es lo más básico e importante. Por último, me gustaría que tocáramos el tema de dependencia emocional, que es otra de tus especialidades. ¿Cómo se aborda en todo este tema que hemos estado conversando? De primero hay que ver qué es la dependencia emocional. Pues partiendo del vacío, por ejemplo, que podríamos utilizar el vacío, que eso pues lo hilo si queréis un poco con el suicidio, después de una separación en una pareja donde ha habido dependencia emocional, pues es muy fácil tener ideación y conducta suicida. Es Pues sí. Claro. es una predisposición. Por ejemplo, si tú llevas 10 años en una pareja con dependencia emocional, pues tú estás vinculado tanto que cuando se produce esta ruptura, puedes llegar a verte vacío, ¿no? Lo siguiente, perdido, sin identidad, porque tú te has vinculado a esta persona, tú has estado llevando a cabo tu identidad y todo ligada a la otra persona, tú no tienes claro quién eres y te ves como ni mitad de persona, no sé cómo te puedes sentir, porque es muy prepotente por mi parte de cómo se pueda sentir una persona, Claro. pero directamente rota, vacía, posiblemente, para poder poner un poco de palabra. Entonces, claro, yo no tengo nada, no tengo ya ni pareja, ¿quién soy yo? No estoy, ¿para qué sirvo? ¿Qué hago a partir de ahora? Y toca, pues, reconstruirte.
Claro. Y es que no es fácil, Claro. no es fácil reconstruirte, entonces puedes caer en eso. La dependencia emocional es cuando yo no vivo en realidad mi vida y no vivo en coherencia con mis valores de vida, con mis principios de vida, sino que vivo ligado al otro y dependo del otro para sentir, para vivir, para tomar decisiones, para todo. Esto es la dependencia emocional. La dependencia emocional es cuando dependo de todo del otro. O casi del todo. Exactamente, eso es la dependencia. Cuando yo me vinculo al otro desde el complemento. Yo me tengo que juntar contigo para sentir bien. Yo necesito tu opinión para sentir bien. No es que te pidan mi opinión de que cómo me queda este pantalón, por ejemplo, porque me encantaría saber tu opinión porque, bueno, me importa. No, tú tienes que decirme de que si este pantalón me sirve o no me sirve. Vale. Tu opinión importa por encima de la mía no vale. Vale. Siempre comemos lo que a ti te gusta comer, ¿sabes? Vamos al mismo restaurante y tú eres mi media naranja. Vale. No, es que Yo yo digo, digo, no, es que somos Interesante, unos claro. son puñeteros limones salvajes, por favor. Que nacemos enteros. No necesitamos al otro. Es que cuando eliges vivir en compañía, pues elige un compañero, una compañera de vida, no eliges un complemento. No tiene traducción en castellano, sonaría fatal, pero en rumano, como el amor romántico o la media naranja, pues hay algo parecido, pero habla de un saco, que todo saco tiene como su parche. Es decir, pues imagínate que tienes un saco y tiene un agujero, por ahí sale el trigo, ¿vale? El grano de trigo. Un roto para un descosido. Eso es. Y eso es un mito del amor romántico, igual que la media naranja. Sí, romantizamos demasiado eso. Todo, sí, todo, sí. El limón es salvaje, me ha encantado eso, me lo quedo, me lo quedo. Te lo adjudico y cuando pongo así que media diga, naranja, no. Emma. Escuchar las canciones, ¿eh? Sí, es que se suele decir muchísimo. Escuchar las canciones y ya veréis. Hay una canción que a mí me gusta mucho el cantante, que lo ponen en las clases de bachata a veces, que él canta flamenco y ganó La Voz hace unas ediciones. Antonio José creo que se llama, y canta una de bachata muy chula. Pues tiene una canción que yo es la única canción, porque es que no me da la vida para tal, que la tengo en Instagram puesta, analizada la canción. ¿Sí? Como yo lo dejo todo por ti, no hace falta. Incluso los domingos no veo el fútbol, que no, chaval, que vete a ver el fútbol. Vete a ver el fútbol, que no tienes que dejar el partido del fútbol para estar conmigo. Claro. Pues mira con lo que me encanta José Antonio, y sobre todo la bachata que canta él, y luego se ha juntado con esta chica, que no sé cómo se llama la canción, pero en Instagram está no sé cuál es. y luego Sí. y tengo yo el vídeo que lo tengo analizado, y he visto el vídeo con los subtítulos, para verlo, para analizarlo, y me llamó mucho la atención, Claro. y es que están propagando la dependencia emocional. Es verdad que Pero las primeras relaciones de la gente joven son relaciones de dependencia emocional. No puedo hacer nada sin el otro. Es que esto es muy triste. Y esto lleva un trabajo ya de la otra persona interno. Exactamente. Claro. Es que no dejes el partido, tú tienes tus amistades, yo tengo las mías. Yo soy entera, no necesito Sí, que al final son dos vidas que venían así, se unieron en una circunstancia de la vida, pero en ese tramo de la vida cada cual tiene eso, amistades, Claro. cosas, gustos, diferentes formas de hacer. Y en vez de hacer así, yo hago esta señal. Es decir, que hacemos como un abrazo de la mariposa, nos juntamos y caminamos juntos. Vale, Muy ¿sabes? bien. Y tenemos 10, pero entrelazarte para que no sepas quién es quién y hacer ahí un nudo, porque a veces el sufrimiento emocional y el trabajo en terapia yo lo dibujo como un nudo. Lo dibujo Sí, así, sí. lo Sí, hago sí. en la tal, les dibujo, digo, ahora estás así, aquí. Sí. Pues hay que ver dónde está la cabeza del hilo. Vamos a deshilar, a tirar. Pues no hagamos este nudo en la relación, porfa. No hagamos este nudo. Sino que nos cojamos de la mano y hacer el camino bonito juntos. Claro. Tú con tu identidad, yo con la mía, y sumando. Claro.
Claro. sumando. Y yo no te resto a ti, tú no me restas a mí. Y vamos de la manita juntitos como la Claro, y base es de la el mariposa. momento del tema del espacio también que cada cual tenga, ¿sabes? Espacio físico, el Exacto. espacio mental, espacio emocional, creación de una identidad como de pareja. Claro, yo creo que la Porque pareja, por muchos cambia. años que lleve, siempre necesita ese espacio. De Eh, una forma u otra, lo necesita. Claro, yo tengo mis gustos, mi pareja tiene mis gustos y nosotros, por ejemplo, somos bastante diferentes. Sí, claro. Uno es como para las mujeres, digo, a ver, antes de ser madre, ser esposa, has sido mujer, ¿no? Vale, pues eso que no se te olvide. Yo he llegado a una conclusión que una buena madre es una mujer feliz. Colines, porque es que eres mujer primero. Claro. Y luego, gracias a que eres mujer, puedes ser madre, esposa y vas sumando a tu identidad. Pero no se trata de dejar una cosa y coger otra. Claro. Y ir rompiéndote por el camino y soltándose hacia abajo. ¿Qué queda de ti? Claro. Es todo suma una relación suma. Debe de sumar, no debe de restar. Si restas, estás en dependencia emocional. Plantéate si te está controlando todo el rato por teléfono, dónde estás, qué haces, dónde están tus amistades. Eso se crea desde en las personas con apego inseguro, sí. ¿Sí? Si tú de pequeñito no te han educado en un ambiente seguro, que tú tengas un espacio en tu adolescencia para crear una identidad, una personalidad, que tengas claro tu yo, tu self, que tengas un amor propio. Ya no estoy hablando de autoestima, estoy hablando de los componentes que son autoestima, un Claro. autoconcepto sobre ti, quién eres, cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, porque todos tenemos de todo. Claro, esto es una autoestima rota, o como llama la gente, baja. Claro. Pues de ahí, claro que tienes Eso la tendencia, a tienes depender. predisposición a encontrar una persona que te absorba. Joder, De ahí muy la gente interesante. se junta con narcisistas, que ya que está de moda el tema del narcisismo, pues es eso, Joder. bueno. Claro, es que te huelen, ¿no? Una persona narcisista va a querer juntarse con otro narcisista, ¿no? Porque a ver cómo se absorben Claro, los claro, Va a claro. coger un víctima, una Claro. persona que tiene Claro. la identidad pues más... Más franqueable. Exacta, Claro. que está franqueado, que está Sí. roto, que viene de otras relaciones, porque se pregunta por qué repetimos los mismos patrones y elegimos las mismas parejas. No eliges las mismas parejas, eliges parejas parecidas, porque es que no has trabajado mucho en ti, no te has parado un poquito en centrarte en ti, en recomponerte, antes de buscarte un clavo para sacar el otro clavo, que ahora te he dicho. Joder, Y es ahí la media interesante naranja. eso, Hay que tener muchísimo cuidado Con con el la amor, media con naranja, el con Y el con tamaño. Soy un zapay que me ha encantado. Tener cuidado cuando os juntéis conmigo, porque yo suelto palabrotitas. No, es que me encanta, pero son palabras muy Porque- reales y muy sanas. Porque el otro día, Exacto. no sé dónde estábamos, dice, sí, hoy creo que en la manifestación, y es que tengo ganas de jubilarme, esa mujer, y a tomar por culo. Dice, ay, perdón, digo, no, digo, tranquilo, no, tomar por culo son palabras. Pero que son palabras que Sí, tienen a día a ver, día, no has ¿sabes lo que insultado a quiero decir? nadie, no has insultado a nadie. Exactamente. O en consulta me pasa con gente más joven, bueno, yo cambio también de vocabulario y Exacto, me exacto. convierto en más juvenil un poquito, y dice en palabras, joder, digo, ay, dice, perdona, digo, no, tranquilo, joder, es palabra, puedes utilizar, sobre Claro, todo aquí que claro. estamos en un contexto donde Claro. no se juzga, digo, di lo que quieras. Claro. Entonces, pues yo también suelto cosas así, Está bien. porque mientras que Hay no que hacer una insulten, terapia, la terapia de la palabrota. Es decir, todo el mundo- ¿Te imaginas? Claro, hay gente que va y pega martillazos, rompen coches de esos en dos cosas Sí, para sí, sí. desahogarse. Sí. Bueno, yo solo alguna, Pues qué bueno. alguna palabra. Pues Emiliana, de verdad, muchísimas gracias una vez más, porque siempre que estamos contigo, de verdad que es un placer y se nos pueden correr aquí, yo creo que horas y horas y horas y vamos a tener para hablar, porque creo que siempre va a salir la oportunidad de tener un nuevo programa. Vamos a ver si podemos tener, Lo tenemos clarísimo. Sí, sí. otro nuevo. Yo sí que antes de que terminemos pido disculpas. He tenido un fin de semana muy activo, he tenido muchas cosas que hacer. He estado con mucha gente y a lo mejor estoy un poco más baja de energía. A lo mejor No. Te lo digo que no te me las ha transmitió para costado nada. un poquito. De hecho, No, no. te agradecemos Emplear el doble lenguaje. por No, estar no, aquí está- hoy. Genial, las palabras te veo muy bien. Además, que sé que por esta oportunidad no puedo estar contigo para la competición que vienes ahora, que vas a Claro. tener. Tu email, que es súper importante. Eso Yo también. quería participar, pero bueno, por cosas de salud no voy a poder.
pero sé que es algo muy importante y sé que son estos días, pero ahora cuando empiecen ya los días que se van acercando, Por eso que se va a poner a tope. hago vida social, Claro, trabajo, claro, entonces claro. estoy como... No, un poco al de- contrario, al contrario. Pues así que nada, muchas gracias una vez más. Gracias a vosotros, bueno, gracias a los primis. Son los primis. Y Bueno. prometido que volvemos con otro episodio, ya veremos sobre qué. Sí, Sí, como siempre que- encontraremos un tema para debatir porque la verdad que nos sentimos muy a gusto y aprendemos Sí, muchísimo. sí, Eso es lo sobre que todo más me- eso. lo que Nos más vamos me- con muchísimas cosas para pensar y aprender Claro. a conocernos a nosotros mismos. Sí, sí, a sí, nuestra por edad supuesto. nos Es que la dicen vida muchas es cosas. eso, continuo aprendizaje y yo aprendo también, también siempre. Bueno, Así que muchísimas gracias. Muchísimas y gracias. para todos muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.